¿Qué tal si somos los creadores de nuestra propia experiencia? La aceptación calibra entre 150, por arriba de la buena voluntad y abajo de la razón. Y bueno, cuando nosotros llegamos a tener una pérdida y un desastre, una catástrofe o una situación como la que estamos viviendo ahorita, hay varias respuestas posibles. Podemos entrar en negación y decir no está pasando nada, esto es un invento, no está ocurriendo nada, los muertos no existen. Podemos estar en ira y estar molestos contra las autoridades, contra los médicos, estar molestos contra todo el mundo. Podemos estar en angustia, incluso en depresión, pensando que la forma que estamos viviendo ahorita vamos a estar viviendo toda la vida y esto no es real. En el nivel de la aceptación que estamos hablando, no nos interesa juzgar a nadie ni responsabilizar a nadie. Tampoco nos interesa mantenernos en la ira o en una angustia terrible. En este nivel aceptamos la situación tal cual es. El éxito de este nivel se basa en el poder de la buena voluntad que vimos la semana anterior, donde no nos interesa juzgar, donde ya perdonamos a quien tengamos que perdonar, no nos interesa airarnos, tampoco podemos derrotarnos ni castigar a nadie por lo que estemos viviendo nosotros. Nos hacemos responsables y aceptamos esa responsabilidad y ese poder que tenemos nosotros para cambiar lo que estamos viviendo. En la aceptación no existe la negación ni la ira. Todo eso lo cambiamos por una percepción realista de lo que estamos viviendo. La realidad es, nadie en el mundo sabe ni por qué pasó la pandemia, ni para qué está pasando. No lo sabemos. Por lo que saltar a conclusiones y decir que sabemos cuál es la realidad de esto que está ocurriendo es descender al nivel del orgullo que calibra en 175 y es justo la mitad de la aceptación. ¿Qué necesitas aceptar de tu enfermedad? ¿Qué necesitas aceptar de la situación que estás viviendo en tu trabajo con esa persona que no soportas? ¿Qué necesitas aceptar de esta pandemia para que la puedas vivir de una forma diferente y tener una visión más realista? El primer punto es el uso del cubreboca. Todavía hay gente que no sabe si esto debe ser o no debe ser, si es correcto o no. Te cuento la evidencia que existe. En poblaciones donde se ha usado de forma generalizada, por ejemplo en una fábrica de cárnicos y en un barco, donde se aseguraron de que toda la población usara el cubreboca, arriba del 80% fueron asintomáticos, no presentaron síntomas, comparado con las poblaciones donde se deciden usar el cubreboca, donde abajo del 40% son los asintomáticos. Esto quiere decir que aquí, en el país, si hubiéramos usado el cubreboca de forma generalizada desde el principio, cuando se nos permitió salir de casa y no hubiéramos hecho reuniones, ahorita ya estaríamos en semáforo verde. El punto número 2 es que el virus dicen que está mutando y está mutando solito. El virus no está mutando solito. El virus no de repente cambia y muta en el aire. El virus está mutando dentro de nosotros. Al virus, literal, lo estamos cambiando nosotros. Y bueno, hay varios tipos de mutaciones. Hay unas mutaciones que son neutras, que no pasa nada. Hay otras que son de ganancia de función y otras son las que se llaman de pérdida de función. Todos los virus han mutado a través de la historia. Entonces, ¿qué es lo que es esta mutación? Creo que ya les había comentado, un virus es como un USB. Entonces, este USB adentro tiene información, tiene un RNA, que ese RNA prácticamente es información que entra a la célula, que sería como el puerto de la computadora, y activa ciertos programas, y estos programas son para reproducirse. Esta mutación que fue en Reino Unido fue en esta parte que se llama la proteína S o proteína Spike, que es justo la que usa para pegarse en la célula. ¿Qué es lo que se ha visto con este virus? No lo hace más letal, al parecer lo hace más contagioso. Entonces, esta mutación, ¿cómo la podemos neutralizar? Pues la podemos neutralizar así, con un simple y vulgar cubreboca, porque al no entrar
en nuestra boca, en nuestra nariz, pues realmente no se puede reproducir. Entonces, esta mutación y todas las mutaciones que vengan con un cubreboca se pueden controlar, a menos que haya una mutación del virus donde aprenda a taladrar los cubrebocas, que es muy difícil y probablemente nunca pase porque nunca en la historia ha pasado. Otra que he escuchado es que la gente que está muriendo es por selección natural, y eso es muy delicado. Y aparte que es muy delicado, es muy ignorante. Te voy a decir por qué. Porque la selección natural tiene que ver con que la gente más apta es la que hereda sus genes. Tiene que ver con un concepto de heredabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues mucha gente que ha muerto son mayores de edad. Y si hay gente que los está considerando inferiores o tontos o lo que sea porque piensan que merecen morir, pues déjenles cuento que muchos de ellos ya tuvieron hijos. Entonces, por pura definición, ahí no aplica el concepto de selección natural, porque esos genes ya se heredaron. Y otra que también he escuchado, y aquí me voy a detener un poco, es que es un juicio y se están muriendo los malos. Un porcentaje muy alto de la gente que está muriendo por algo llamado tormenta de citocinas. ¿Y qué es esta tormenta de citocinas? Es una reacción del cuerpo, es una reacción tan exagerada que los lleva a la muerte. Y esto se parece a algo que es una respuesta que se llama fast ligando, que te lo explico muy fácil. Llega este virus, mete su RNA, esta célula está infectada. Al estar infectada, esta célula podría censar que tiene una mutación muy grave o que está en peligro. Y para no poner en peligro a las células que están al lado, levanta una señal que se llama Fas. Entonces por aquí pasa un glóbulo blanco y la mata. La célula se suicida. La célula literalmente se sacrifica por las que está al lado. Entonces la pregunta es, ¿qué tal si así como esta célula se sacrificó para no poner en riesgo a las demás, qué tal si las personas que están haciendo esta tormenta de citocinas es porque tienen unas mutaciones tan graves o ciertas concentraciones tan altas que podrían poner en peligro a los demás y deciden sacrificarse? Tal vez no están muriendo por malos, tal vez están muriendo porque sus células son más conscientes y deciden sacrificarse para no poner en peligro a los demás. Con todo esto que te acabo de decir, es momento de que aceptemos lo que estamos viviendo y sobre todo que aceptemos que el comportamiento del virus lo estamos cambiando nosotros. Cada que salimos sin cubreboca, cambiamos el comportamiento de esta pandemia. Cada que hacemos reuniones, cambiamos el comportamiento de esta pandemia. Aceptemos que nosotros estamos cambiando al virus, así como el virus nos está cambiando a nosotros. Yo soy Jaime Mendiola, suscríbete. Esto es El Principio de Conexión.